Padre eterno, gracias una vez más por estar reunidos. Queremos, Señor, aprender de tu palabra y queremos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Señor, para comprender y danos, Señor, esa determinación para poner en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Doctrina el hombre. Estaremos viendo dos objetivos el día de hoy con la ayuda del Señor y arrancamos. El primer objetivo, investigar sobre el hombre como obra de Dios. Ese es el objetivo de esta doctrina. Pregunto y comparto con ustedes. ¿Por qué estudiar sobre el hombre? Y cuando digo hombre me refiero al ser humano. Como aprendimos, al menos lo de mi generación desde pequeño, cuando se dice el hombre, se está refiriendo también a la mujer. Por supuesto, eso hoy en día se combate, no puede ser porque hay que distinguir, pero bueno, para los efectos, aquí, cuando me refiero al hombre, estoy hablando del ser humano. ¿Por qué estudiar sobre el hombre, sobre el ser humano, si la teología es la ciencia de Dios? Eso lo aprendimos empezando el trimestre. Porque somos de origen divino. Esa es la razón por estudiar acerca del hombre. En teología, en doctrina. Teología que es la ciencia de Dios. Nuestra doctrina bíblica, ¿qué tiene que decirnos acerca del ser humano? Bueno, porque somos de origen divino. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí los teólogos abordan el hecho de que Dios, cuando dispone a crearnos, crear al ser humano, habla en plural, hagamos, con lo cual, pues, quienes creemos en la doctrina de la Trinidad, ha sido un acuerdo de pensar que ahí no fue, esa invitación seguramente no fue a los ángeles, porque es una invitación a hacer. Entonces, de alguna manera, pues, se interpreta que allí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creó pues Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, dice el versículo siguiente, 27 de Génesis 1. ¿Qué es el hombre? Entonces, nos preguntamos, y ahí es donde citamos el Salmo 8 con el cual hemos iniciado nuestra clase de hoy. Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta, para que lo consideres? Y el mismo salmista David responde o más bien argumenta, lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, etcétera. Sin embargo, fíjense que el Salmo 8, cómo enaltece allí, o dignifica, es la palabra más bien, al hombre creado por Dios. Dios mismo lo enaltece, lo dignifica. Por eso es que Dios aborrece a quienes explotan la obra de quienes explotan la miseria humana, a quienes trafican con personas, a quienes corrompen a los menores, a los más débiles, a quienes negocian con la miseria humana, realmente ofenden a Dios
porque Dios nos hizo con dignidad, con honra, con señorío. Somos obra de Dios. Sin embargo, este hombre a quien Dios dignifica, enaltece, es gloria, como dice allí la planilla. Gloria, pero a la vez es vergüenza del universo. ¿Por qué? Vamos paso a paso. Dios mismo en la creación le coronó de gloria y honor. Fue creado para ser señor, es decir, para ejercer señorío. Dios hizo al hombre con dignidad. Esto hace importante su estudio en la doctrina y en la teología. David en este salmo engrandece el honor de Dios al exponer los honores que Dios ha otorgado al hombre. A veces, permítame acotar esto. A veces tenemos un falso concepto de dignidad que nos lleva en ocasiones a negar un talento, una bendición, una habilidad que Dios nos ha dado. No, yo entiendo que el que canta, supongamos, en cualquier escenario, pero inclusive en la iglesia, para cantar, es porque considera que tiene la habilidad para hacerlo. Entonces, es falso decir, no, yo no canto, no es que yo cante bonito, es que yo canto para el Señor, no. Si Dios le ha dado una buena voz, o Dios le ha dado talento para pintar, para dibujar, para expresarse en palabras, glorifica a Dios por eso. Glorifiquemos a Dios por eso y no nos vistamos de una falsa humildad, no, sino estar consciente, más que decirlo en palabras, más que declararlo, lo cual es preciso hacer, pero es tener la convicción de que ese talento, esa habilidad, esa capacidad que tengo es porque Dios me la dio, para usarla para su honra y su gloria. Lo cierto es que más allá de tener, porque a eso no se reduce esta clase, no es hablar de talento, no es hablar de condiciones artísticas, de buena voz, no. Es la dignidad del hombre integral como ser humano en la comunidad, en el entorno donde se desenvuelva. Dios le concede honor al hombre en su reino. Dice allí una frase que me gustó mucho de un teólogo: las condescendencias de la gracia divina exigen nuestras alabanzas tanto como le exige las elevaciones de la gloria divina. Es decir, gracias al Señor porque nos ha libertado del pecado, porque nos ha permitido conocer el camino de la salvación. Pero es que en todos debe haber un sentido de gratitud. A veces aquel joven en la iglesia, aquel muchacho que creció en un hogar cristiano, que no anduvo, como dice el Salmo 1, no anduvo en camino de malos, ni anduvo compartiendo la vida de los pecadores, ni se sentó a complacerse en la carne junto con ellos. A veces ese muchacho, ese joven, ese hermano puede pensar que no tiene un testimonio que dar, porque no es lo mismo que aquel que Dios sacó de las drogas o sacó del alcoholismo o sacó de malos caminos. Pero resulta que es una grandeza, porque fíjense que cité indirectamente el Salmo 1, que es una bienaventuranza. Más bien, ese es el mayor testimonio de que Dios me ha librado del camino de los malos. Dios me ha librado del camino del mal. ¿Qué más grandeza que esa? Y el Salmo 8 habla no de un hombre que anduvo en el pecado,
y luego se convirtió. Allí habla de un hombre que desde que nació, Dios nació para glorificar a Dios y para Dios honrarse a través de esa vida. El asunto es que, bueno, en el camino nos desviamos. Cada cual, dice Isaías, tomó su camino. Pero a través de Jesucristo retornamos a esa posición de excelencia, a esa posición de honor y de gloria. Aun cuando Job 25:6 dice que el hombre es como un gusano, permítame leer el versículo. Job 25:6. Job 25:6 dice, bueno, son 6 versículos, permítame leerlos, no solo el 6, sino los primeros inclusive. Aquí quien habla no es Job, es Bildad, uno de los amigos de Job, y dijo, el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas, tiene sus ejércitos número, sobre quién no está su luz, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. Fíjense que es tremendo, ¿no? Porque vamos a decir que aquí ellos están filosofando, están discurriendo acerca de la vida, están hablando lo que es la vida justa, lo que es la vida de honra, lo que es la vida de honor. Y entonces Bildad emite su opinión. Y fíjense tan bello que dice allí esa ilustración que toma, diciendo las estrellas sencillamente no resplandecen, es decir, quedan opacadas ante tu honor, ante el honor de Dios. Las estrellas que no son pecadoras. Y Bildad dice, el hombre es como un gusano. Ante esa grandeza, es un lenguaje poético para enseñar allí una verdad. No es que nos vamos a sentir como gusanos miserables, no. Como pecadores que somos dignos de condenación, somos indignos de estar en la presencia de Él. Pero Dios nos levanta, porque para Él no somos gusanos, para Él somos ovejas de su prado. Dios le muestra respeto y benevolencia al hombre, porque el hombre es por encima de todas las criaturas de este mundo, digámoslo así, el favorito de la providencia, porque es a quien le dio Dios el primer lugar. Vamos a leer en Deuteronomio, voy a leer en Deuteronomio 32:10. Dice, aquí está hablando del pueblo de Dios, es un canto de Moisés, pero que viene a enseñarnos a nosotros también como humanidad creada por Dios. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Allí está hablando lo que hizo Dios con el pueblo del pacto, con Israel de Dios allí en el desierto. Y es que Dios ama a sus criaturas que hizo. Dios ama a sus hijos. Ese versículo que tantas veces repetimos, pero de tanto repetirlo a veces como que perdemos de vista su gran significado. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? A nosotros. A cada uno de nosotros. Al mundo. A cada uno de nosotros. Porque Dios no nos ve como un número más. Somos amados por Dios. Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres.
el proverbio, el capítulo 8 de Proverbios, aquí encontramos una personificación de la sabiduría que los teólogos tienden a ver, por tanto, aquí reflejado a Jesús. Y dice que la sabiduría, hablando como persona, se regocija y se deleita con los hijos de los hombres, es decir, con la descendencia de Adán. La sabiduría existe, viene de Dios, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. ¿Y por qué Dios se interesa en darnos sabiduría? Porque nos ama. Porque el animal actúa por instinto, pero Dios espera que los hombres seamos sabios y prudentes, hombres, mujeres llenos de sabiduría de Dios para vivir la vida, porque somos diferentes a los animales. El Salmo 8 dice que nos hizo poco menor que los ángeles, pero para señorear o enseñorear en la tierra sobre todo lo que Dios creó. El hombre, gloria y vergüenza del universo. Continuamos. Hecho un poco inferior a los ángeles, ya que por su cuerpo es semejante a las bestias que perecen, porque somos carne y hueso, y está confinado a la tierra, pero su ser espiritual e inmortal es semejante a los ángeles. Y Jesús lo dijo en una ocasión, que seremos semejantes a los ángeles en el sentido de que ya no estaremos sujetos a un cuerpo. Por eso es que dice un poco menor que los ángeles. Por un poco de tiempo, los hijos de Dios son inferiores a los ángeles, mientras su alma espiritual está como encerrada en vasos de barro, pero los hijos de la resurrección serán como ángeles no inferiores a ellos. Es lo que dice Pablo en una de sus cartas, porque sabemos que si este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, se desvaneciere, tenemos de Dios un templo. El hombre está dotado de nobles y maravillosas facultades, pues Dios lo coronó de gloria y de honra. El hombre no debe profanar su corona de gloria mediante el mal uso de ella, ni perder el derecho a ella por obrar mal. Dios quiere sencillamente que lo santifiquemos. Santificar su nombre en nuestras vidas, con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Santificar al Señor. Objetivo 2. Vamos así con un poco acelerado, pero que aprovechar al máximo esta clase. Conocer el origen, la naturaleza y las características del hombre al ser creado por Dios. ¿Qué somos? Preguntamos nuevamente. Aquí hay el dicho de un hombre, escritor, filósofo y poeta estadounidense. El hombre es un pedazo del universo hecho vida. Quiere decir el poeta que el hombre no es simplemente un accidente o que está confinado exclusivamente a la tierra. No, es un pedazo del universo, decía este poeta. Un autor del siglo pasado, teólogo, escritor, pastor, Samuel Vila, don Samuel Vila. Él dice, el hombre, un antropoide en la escala de los seres vivos, que parece haber sido hecho para la eternidad, porque es el único que se da cuenta del paso del tiempo. El único que se angustia ante la idea de dejar de ser y ante la aparente imposibilidad de descubrir el misterio de su propia existencia. Dice que es un lenguaje, yo digo que filósofo y poético, porque este hermano, don Samuel Vila, vivió casi 100 años. Él era de
español y en tiempos cuando la dictadura de Franco, creo que incluso sería muchacho durante la guerra civil, y él entregó su vida en orden de jovencito. Los micrófonos, por favor. Y don Samuel Vila, él escribió mucho. Y él trataba, y él escribía, inclusive hacía apología contra los filósofos, los estudiosos de su tiempo. Y por eso es que él tiene esta expresión tan filosófica, tan poética, porque era la manera de él argumentar ante los que negaban incluso la existencia de Dios. Y lo expresa de esta manera. El único ser que se angustia ante la idea de dejar de ser y ante la aparente imposibilidad de descubrir el misterio de su propia existencia. Otro pensamiento. Con la aparición del hombre sobre la tierra nace el pensamiento y se da el paso decisivo a la reflexión por primera vez en la historia de la vida. Un ser no solo conoce, sino que se conoce. El animal cuadrúpedo, por más avanzado que sea, no tiene esa conciencia de sí mismo como la tiene el hombre. El hombre tiene su puesto en el universo, en el existir, el puesto que Dios le ha asignado en su creación, inmediatamente por debajo de los seres celestiales, porque es lo que hemos leído, un poco menor que los seres celestiales. Es muy curioso que la norma para medir la frágil existencia humana perdida en la hondura bajo el alto cielo sea precisamente los excelsos seres celestiales. Es decir, ¿a quién se compara el hombre? Nada menos que con los ángeles, con las criaturas celestiales que rodean el trono de Dios. Como dice, cita allí, primero de Reyes, primer libro de Reyes, 22:19. Permítanme leerlo. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo describe esa corte celestial, Dios rodeado de sus ejércitos angelicales. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Allí se refiere a los seres angelicales, entre los cuales vino también Satanás. Eso tiene una gran profundidad que no vamos a entrar en ello. E Isaías 6, la gran visión del profeta, que fue su llamado al ministerio profético. Y cómo él describe, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, lo que se quiere resaltar con citando estos versículos, es que el hombre es un poco menor que los ángeles. Entendamos esto. Lo que nos está diciendo es que somos menores que los seres angelicales. Y eso es grande, porque no nos está comparando con el fulano de la esquina, no nos está comparando con el millonario tal o el millonario cual, no nos está comparando con el presidente de la mayor potencia del mundo,
No nos está comparando con los sabios de la tierra. No nos está comparando con las personas de más alto rango en cualquier entorno donde nos encontremos, sino que nos compara con sus ángeles y nos dice, somos un poco menor que ellos. Somos un poco menor que ellos. Un poquito menos que los ángeles. Y ojo, un poquito menos que los ángeles mientras estamos aquí en la tierra, porque en la resurrección seremos como ellos, no sujetos a este cuerpo, no sujetos a este vaso de barro, sino que inclusive la Biblia habla de la transformación, de la redención de nuestros cuerpos. Esto debe hacernos pensar, debe hacernos reflexionar. No somos cualquiera, menos cualquier cosa. Somos sus hijos. Somos ovejas de su prado. Somos criatura de Dios. Y habiendo nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Un poquito menor que los ángeles. Un poquito. Qué tremendo. Así como Jesús, se me ocurre este pensamiento, esta reflexión. Así como Jesús, el verbo hecho carne, estuvo sujeto a padecimiento, dice la Biblia, y con eso indica que él estuvo sujeto a las limitaciones de cualquier ser humano. Y era nada menos que el Hijo unigénito del Padre. Es decir, estaba limitado como cualquier otro ser humano, pero no dejaba de ser el Señor de gloria. Nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Eso cuesta creerlo cuando enfrentamos las situaciones de esta vida, pero debemos creer que somos un poquito menor que ellos. Y como somos un poquito menores, que más pequeños que ellos, Dios se ocupa de nosotros como no tiene que hacerlo de los ángeles. ¿Qué les parece? Como Dios sabe que somos más frágiles que los ángeles, dice el Salmo 91, le dio órdenes a los ángeles para que cuiden de nosotros y nos lleven de la mano para que no tropecemos con nuestro pie en piedra. Como sabes que somos un poco menor que ellos, como si fuesen ellos nuestros hermanos mayores, ha dispuesto ángeles en favor de aquellos que hemos de alcanzar y hemos alcanzado salvación. Por supuesto, nuestro hermano mayor es nada menos que Jesucristo, a quien dice la Biblia, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, somos fuertes en nuestra fragilidad. Estamos más que llenos de Dios, llenos de Jesús, y sus ángeles están a nuestra disposición. Sigamos. El hombre pequeño y frágil pertenece al mundo de Dios por decisión y voluntad de Yahvé. En la creación, que es el teatro de la gloria de Dios, eso lo dijo Calvino, en la que todo brilla y resplandece. El hombre insignificante no constituye una excepción. Por el contrario, al hombre se le ha conferido incluso el poder para dominar sobre todas las obras del Creador. En este teatro divino, Yahvé, que es el creador y el soberano del universo, entrega el mundo al hombre como a rey instituido por él. Salmo 2:8. Todo lo puso bajo sus pies. Estamos hablando, mis hermanos, no estamos hablando de un ser angelical, estamos hablando del ser humano, estamos hablando de nosotros mismos, que no nos hicimos a nosotros mismos.
porque somos creados por Dios. Disculpe, hermanos, quiero asegurarme de que se esté grabando. Perfecto, ahora sí. Entonces, daba lectura a Hebreos 2, 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Aquí cita el Salmo 8 que hemos leído. Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, hay una anotación acá, y es que este Salmo 8 tiene su cumplimiento en el mundo nuevo que Dios ha creado. Este salmo habla, se refiere básicamente al nuevo Adán. Aclaro, se refiere al ser humano. Pero como el hombre es gloria y a la vez vergüenza del universo, fue necesario a través de Jesucristo restaurar esa dignidad del hombre caído. Esa dignidad con que Dios creó a Adán, que se opacó a causa del pecado, tiene su cumplimiento pleno en el segundo Adán, Jesucristo, que se humilló hasta la condición frágil de Adán y a quien le corresponde únicamente como rey exaltado el señorío sobre todo el universo. Vamos a leer en Efesios 1:22, como allí aparece exaltada la persona de Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia. Voy a leer en Primero de Reyes 15:27. Creo que ahí estaba escrito. Perdón, hermano. Disculpen. Pero, bueno, no es, esa cita está errada en la lámina, tengo que corregirla, tengo que verificar cuál es. Pero la enseñanza es esta. El Salmo 8 se refiere al ser humano. Por supuesto, toda esa belleza, toda esa gloria del hombre, del ser humano, fue opacada por el pecado. Por eso es que esta tierra, el planeta, está contaminado. El hombre ha hecho la humanidad, y vale decir, los que detentan el poder, han detentado el poder político, económico, etcétera, en este mundo, han construido un mundo a su manera de saber y entender, pero esto ha traído contaminación, esto ha traído tantas tragedias por causa del pecado. Pero en Cristo Jesús, esa honra, esa dignidad del hombre es restaurada, es recuperada. Pero ahora el reino de Dios se acercó hasta nosotros
que ya no pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos, donde Cristo reina ahora y reinará por la eternidad, pero la Biblia anuncia un día en que ese reino de Dios del mundo espiritual se hará plenamente presente y conocido en este mundo físico. Porque Romanos en sus primeros capítulos nos enseña que la naturaleza misma ansía la revelación de los hijos de Dios, porque la naturaleza misma necesita ser restaurada por causa de haber quedado sujeta también al pecado. Es la idea del Salmo 8. Tendrá su plenitud, tiene su plenitud en la persona de Jesucristo. Llegará el día en que un niño pastoreará un león, por decirlo así. ¿Se acuerdan? Cuando dice que oveja, león, la serpiente ya no morderá, ya no causará muerte, porque la naturaleza será restaurada al propósito original con que Dios la creó, donde el hombre reinaba, donde el hombre tenía señorío. Pero ahora todos estamos sujetos al señorío de Cristo y juntamente con él reinaremos porque somos herederos y coherederos con Cristo. Es lo que enseña la Biblia. Creó pues Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Y Dios creó a la mujer. Hombre y mujer los creó. Es lo que dice Génesis 1:27. Leemos en Génesis capítulo 2. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, no es eso de lo que dice la canción, el trabajo lo hizo Dios como un castigo, no. Dios puso al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida, porque no se encontró alguien, no, perdón, no se encontró entre las criaturas una que fuese semejante al hombre. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Perdón, disculpe, hermano, yo en esto no. Hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla, piense usted, a veces durante años, esta lectura, este contenido al que le hemos dado lectura, oye, a veces nos hacía rascar la cabeza, oye, porque ¿cómo realmente convencer a una persona estudiada, qué sé yo, de alto nivel, de científico? ¿Cómo hacerle creer que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán? Pero fíjense a los adelantos que hemos llegado, que hoy en día se fecunda el óvulo de una mujer fuera de sus ovarios. Y luego, entiendo que es así, ¿no? Luego se trasplanta otra vez ya fecundado. Es decir, el hombre de ciencia ha podido crear vida fuera del útero de una mujer. ¿Por qué no pudo Dios haber creado a Eva de la costilla de Adán? Parece misterioso, pero tanto que ha creado el hombre
con su ciencia en la medicina. Tantas cosas. Hoy en día es más, se teme que pueda el hombre, hoy en día, el hombre de ciencia, crear vida apartándose de ciertos códigos éticos, morales. Entonces, el hombre puede hacer cosas increíbles y no puede el creador crear a Adán de la costilla de Eva. Bueno, eso es lo que leemos en la Biblia. Con la costilla que sacó del hombre, el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Estoy citando aquí Génesis 2, 21, 23, en versión Reina Valera contemporánea. Ella, Eva, no fue creada de la cabeza de Adán. Esto lo dice un comentarista de la Biblia, Matthew Henry. No fue creada de la cabeza de Adán para que fuera superior a él, ni de sus pies para que fuera inferior, sino de su costado para que fuera igual a él, de abajo de su brazo para ser protegida, y de las proximidades del corazón para ser amada. Esto dice Matthew Henry acerca de la creación de Eva. Génesis 1 declara la igualdad de los sexos. Génesis 2 aclara que igualdad no significa identidad, porque en Génesis 1 dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Hasta ahí llega Génesis 1. Pero luego hay una igualdad. Pero luego en Génesis 2 vemos que igualdad no significa identidad, sino complementariedad, que implica que el hombre es cabeza. Iguales, pero el hombre es cabeza. Este concepto de igual pero diferente es el que nos cuesta mantener, pero sus dos partes no son incompatibles. Lejos de ello, están íntimamente ligadas entre sí. Dado que son complementarios entre sí, pues así los ha creado Dios, el hombre y la mujer deben reconocer sus diferencias y no tratar de eliminarlas o de usurpar el rol distintivo del otro. Eso lo dijo John Stott, un pastor, teólogo, escritor del siglo XX. La mujer no fue creada para ser esclava del hombre, dijo alguien, sino para ser su inspiración. Gloria a Dios por las mujeres. Gloria a Dios por las hermanas estudiantes de Doctrina 1, que precisamente en estos días se celebró pues el Día de la Mujer. Hay una expresión, kiddushin, de hebreo, que se relaciona con matrimonio, y se habla del matrimonio como dos santidades unidas en una. Es decir, en el caso de Adán y Eva, dos santidades unidas en uno. Y el propósito de Dios que es ese para la pareja humana. Dos santidades unidas en uno. Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Déjenme ver aquí si hay un comentario. Amén. Somos ayuda idónea, compañera. Amén. Amén. Así es. Seguimos. Objetivo 3. Vamos a pisando el acelerador. Analizar y discutir las consecuencias de la caída del hombre por el pecado. Gloria a Dios. Yo espero, mis hermanos, que se estén gozando con esta enseñanza. Que quede algo para reflexionar allí. Ahora vamos a analizar y discutir las consecuencias de la caída del hombre por el pecado. Okay. Pero antes de hablar propiamente de la caída del hombre, vamos a referirnos a los pactos de Dios con la humanidad. ¿Qué es eso de los pactos?
Hay dos palabras griegas que se traducen pacto. Sunteque, no sé si es sunteque o sunteque, diateque. Ambas se refieren a un acuerdo entre dos o más personas o entidades. Sunteque describe siempre un acuerdo hecho con igualdad de condiciones que cualquiera de las dos partes puede alterar. O sea, ambas tienen mismo derecho y obligaciones. Diateque significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Eso en principio. Ahora bien, el término diateque expresa la condición unilateral de los pactos divinos. Es la expresión que se relaciona con los pactos de Dios con el hombre. Porque Dios es el único que concierta el pacto y el hombre es el único beneficiario, puesto que Dios obtiene la gloria, pero no favor ni beneficio de parte del hombre. Dios extiende su pacto, Dios decreta su pacto, y el hombre lo único que tiene que hacer, el ser humano, la persona, lo único que tiene que hacer es aceptar las condiciones del pacto. Ese pacto puede ser una herencia, de hecho lo es, un testamento. ¿Y qué va a ser el beneficiario? Lo que tiene que hacer es aceptarlo. O, no, yo no quiero esa herencia. Bueno, ya es cuestión. Pierde él el beneficio por sí mismo. Vamos a ver entonces los pactos de Dios en el Antiguo Testamento. El primer pacto que encontramos es el pacto adámico. En el paraíso, Dios hizo con Adán un pacto implícito. No se menciona la palabra pacto, pero hay allí una condición que él le puso. Le dio, como hemos visto, libertad total. Dice Génesis que Dios dispuso que el hombre enseñorease sobre los animales, les pusiese nombre, cultivar. Él iba a ser el administrador del huerto, del paraíso, de la tierra. Entonces Dios hizo con Adán un pacto implícito, asegurándole la vida eterna a él y su descendencia, bajo la condición de observar un precepto determinado. ¿Cuál era ese precepto? ¿Qué era lo que debía cumplir Adán para obtener los beneficios del pacto? No comer, como se dice, de la fruta prohibida. Luego tenemos el pacto prediluviano con Noé. Muchos estudiosos hablan del pacto con Noé y no hacen esta distinción que si el pacto ante el diluvio y el pacto postdiluviano, sino pacto con Noé y punto. Pero aquí el material que estamos usando lo divide. El pacto prediluviano con Noé. Ante la universal corrupción de la humanidad, Dios decide el fin de todo. Génesis 6, 13, 22. Pero manda a Noé a construir un arca para que él se salve con su familia. En total, 8 personas, dice la Biblia. Y le dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso fue, estableceré mi pacto contigo. O sea, voy a destruir la tierra, pero he decidido que a ti no te voy a destruir, con tu mujer, con tus hijos y con las mujeres de tus hijos. Noé observó el pacto fielmente, construyó el arca en que su familia se salva. Eso era lo que tenía que hacer Noé, construir el arca. Luego hay un pacto postdiluviano en Génesis 9. En él se compromete a Dios a no volver a enviar otro diluvio exterminador de toda carne. Y hay 4 cualidades o características de este pacto. Permítame acotar lo siguiente. Todas las civilizaciones antiguas, o por lo menos las más conocidas, la de más relieve, tienen
una cultura, o vamos a decir, tienen memoria de un diluvio. Es decir, no solo lo que narra la Biblia, sino que hay otras civilizaciones, Sumeria, etcétera, que conservan un relato parecido al diluvio. La diferencia es que el relato bíblico se presenta más coherente que lo que ha quedado para la humanidad de otras civilizaciones, donde el relato en sí resulta muy fantasioso. Aunque algunas personas ven en el relato de Noé un mito, con todo y eso, la manera como está relatado presenta coherencia, coherencia incluso con el resto de las escrituras. Y Jesús habló de Noé, Judas habla de Noé, el apóstol Pedro habla de Noé. Entonces, la diferencia del relato bíblico, repito, en comparación con los relatos de civilizaciones antiguas, está en que el relato bíblico se muestra coherente, firme. No así esos otros relatos que de paso han quedado como un testimonio de la antigüedad, como si fuese un fósil o algo de eso. Pero Noé, para quienes somos estudiantes de la Biblia, continúa vigente su enseñanza. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las cualidades o las características del pacto postdiluviano en Génesis 9, 9 al 17. No voy a darle lectura, creo, bueno, déjenme ver, sino es reforzar algunos elementos de esta cita. Características. El pacto postdiluviano es universal para todo ser viviente, para todo ser viviente. Es un pacto con Noé, pero beneficia a todo ser viviente. Y me llama la atención esto que dice los primeros dos versículos. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Habla en plural porque Noé encabeza el pacto, pero allí está su familia. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, es decir, después de vosotros. Es decir, es un pacto para toda la humanidad. Pero entonces dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Aquí yo veo el amor y la compasión de Dios que piensa hasta en los animalitos. Porque claro, el universo tal como fue constituido por Dios, la naturaleza, todo tiene razón de ser, como insistimos cuando en la doctrina del Padre, de Dios Padre, hablábamos sobre la creación, que todo tiene designio, todo tiene diseño, todo tiene propósito, nada existe por casualidad, nada existe por hacer, sino que todo cumple un propósito en su vida. Y esto incluye a los animales, no solo porque nos puedan servir de comer, sino porque los animales cumplen una función para el funcionamiento, si valga la redundancia, de la naturaleza. Hay animales depredadores que contribuyen, lo podemos ver, oye, como animales malos, no, ellos están contribuyendo a ese círculo, porque imagínense que ninguna población animal conociera la muerte, no, eso es parte de la vida. Por eso los depredadores que cumplen su función, mantener el equilibrio de la naturaleza. Estoy hablando de animales, porque hay gente depredadora, eso no, eso
se aplica lo que la Biblia dice, hasta los perros estarán fuera en Apocalipsis. Estamos hablando de animales. Los insectos, los anfibios, los peces, cada uno contribuye a mantener el hábitat, la naturaleza creada por Dios. Todos tienen propósito. ¿Cómo no se va a ocupar Dios de ellos? Y por eso me llama la atención, cuando me llamó eso la atención, cuando Dios está hablando con Noé, pero toma en cuenta también a los animalitos. Por eso Jesús, no es decir que fue por eso que lo dijo, entiéndame, pero que, oye, con cuánta razón Jesús dijo, si cuida de las aves, porque dice el Señor que no cae un ave en tierra, sino por el permisión del Señor. Es decir, Dios cuida su creación, como terminábamos diciendo en la doctrina del Padre, cuando hablamos de la creación, que es una obra, la creación en sí. No se trata de un evento que tuvo lugar en 6 días, en algún momento de la historia del tiempo o antes del tiempo inclusive, como dicen los científicos. No se trata de una obra divina de 6 días, se trata de una obra del amor de Dios. Por eso Dios aquí cuando hace el pacto con Noé, toma en cuenta los animales. Y quiero compartir con ustedes también Apocalipsis 11, 18, que al final, la última frase del versículo 18 dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Esto es tremendo. Porque hay gente que explota la tierra y la destruye. Cuando dije explotar, quise decir en sentido económico. Le saca provecho a la tierra. Estaba pensando básicamente en minerías, etcétera. Explotan la tierra, pero destruyen la naturaleza, destruyen el equilibrio ecológico. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Es lo que dice Apocalipsis. Ahora bien, el pacto con Noé, universal para todo ser viviente, incondicional, ya que está expresado en forma absoluta, no pone condiciones, no dice si ustedes, no. Sencillamente Dios dijo, no va a haber otro diluvio. Sin exigencia alguna, puesto que ni siquiera hay una sola ordenanza de que tengan que hacer esto y lo otro. Perenne, porque se establece por siglos perpetuos, es para toda la descendencia de la humanidad después de Noé. La señal de este pacto es el arco iris, cuya colocación en las nubes no depende de la voluntad de los hombres, pues es Dios quien la coloca allí. Entonces, un pacto unilateral de Dios. Dios en su amor decidió actuar. Y por eso, de allí la razón de este pacto. Dios usa el método. Perdón, me salté una lámina. Aquí. Hablamos del pacto adámico, hablamos del pacto con Noé. Ahora vamos a ver el pacto abrahámico. Es el pacto de Dios con Abraham, que se halla implícito en Génesis 12. Génesis 12. Se halla allí, está contenido en Génesis 12. Por eso dice implícito. Esta Biblia está una Biblia bastante vieja y por eso es las páginas se le pegan. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré su nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay un carácter mesiánico en este texto.
porque después vamos a leer en el Nuevo, vamos a leer en el Nuevo Testamento cómo se interpreta que esta bendición a través de la simiente de Abraham se cumple en Cristo, porque no es de sus simientes, no es de sus descendientes, es su simiente en singular, la simiente la cual es Cristo. Dice allí en la lámina, se atisba su carácter mesiánico, soteriológico universal. Este es soteriológico es porque en teología, en la doctrina de salvación se refiere a soteriología. Pues Dios asegura que el patriarca será fuente de bendición. En él serán benditas todas las familias de la tierra, con lo que la alusión al Redentor futuro se hace manifiesta. Aquí Adán ni siquiera pendiente se iba a tener hijos. Entonces, aquí está implícito. Luego en Génesis 15, 18 está explícito. Cuando dice, en aquel día hizo Jehová un pacto. Que allá en 12 no menciona la palabra pacto, pero ya le habla de las bendiciones futuras. Y en el 15, 18, ahí sí, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y en Génesis 17, vamos en 18 a 21, aquí dice que, bueno, le dará la tierra. Y luego en el 17, 18 a 21, establece la señal del pacto, la circuncisión. ¿Okay? 18, 17, perdón, 18 al 21. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, porque él pensaba que Israel iba a ser él. Pero entonces Dios le dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él. Este pacto excluye a Ismael y está vigente. Dios usa el método clásico. Esto es una lectura que vamos a encontrar en Génesis 15:10, de que cuando Dios le dice anuncia ya este pacto, Abraham ofrece un sacrificio, Dios le da las instrucciones y, y Abraham puso las piezas del animal que había sacrificado, como que, como vamos a decir, como que una parte de la res de un lado y otra y del otro lado la otra parte, y quedaba como un camino entre ambas partes. Era una costumbre de la época que cuando dos personas hacían un pacto, entonces caminaban en medio, ¿no? de los animales que sacrificaban o comían de esos animales. Pero hay porque Dios habla en el lenguaje eh, que Abraham entendía en su época. Así dispuso las piezas del animal sacrificado y dice que en la noche veía a Abraham como un fuego, como una antorcha que caminaba en medio de las piezas de los animales. Era la manera de Dios confirmar en un lenguaje que Abraham podía entender el pacto que había hecho con su siervo. Y la circuncisión es señal del pacto, que el Nuevo Testamento aclara, la circuncisión fue dada, el pacto fue hecho antes de la circuncisión, ya la promesa estaba dada. Luego la circuncisión es simplemente una señal del pueblo del pacto. Sí, no basta, es lo que quería enseñar ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, con ser circuncidado, sino que el pacto de Dios tiene su cumplimiento en Cristo, que he hecho circuncisión con nosotros. Bien, entonces este es el pacto con Abraham. Y después del pacto con Abraham viene el pacto mosaico. Por allá Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo y le dice, quita las sandalias de tus pies,
lo comisiona para ir a libertar a su pueblo. Vamos a leer en Éxodo 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban, eso fue al principio. Pero lo que está aquí es Dios ratificando el pacto que le había dicho a Abraham, te daré esta tierra. Y luego él le confirmó ese pacto a Jacob y luego a su nieto Isaac. Y finalmente, cuando se aparece a Moisés, le dice, llega el momento de que tú tomes la tierra que lo prometí a Abraham y a su descendencia, porque ustedes son sus descendientes. Y Éxodo 15:13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, la tierra que Dios había escogido. Y el 22 de Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y así hay otros versículos. Y aparece explícitamente como pacto en el 19:5 de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La condición era la obediencia. Vamos a leer en el 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La forma condicionada que parece adoptar no afecta la validez del pacto, como si el mismo dependiese de la promesa de obediencia por parte del pueblo. Lo único es que las bendiciones del pacto la disfrutará el pueblo en la medida que obedece. Esa es la condición del pacto mosaico. La característica de este pacto es la santidad que exige Dios del pueblo, como puede verse, por ejemplo, en en Levítico 11:26. Levítico 11:26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que lo tocare será inmundo. El 44. Bueno, eso es parte, ¿no? El 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Seguimos entonces. El, el pacto mosaico, su principal característica, lo que resalta es la santidad que Dios exige del pueblo de pacto. No se invalida ni abroga, no invalida ni abroga el pacto de Moisés, el pacto que Dios hizo con Abraham. Los dos, vamos a decir, subsisten. El pacto de Abraham, que por supuesto fue primero, pero sigue vigente juntamente con el pacto mosaico. Porque ya leímos que cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, voy a cumplir mi pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Moisés iba a ser un instrumento para Dios cumplir la promesa de la tierra que había jurado a sus padres. Gálatas
3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Lo que está queriendo decir es, el pacto previamente ratificado con Abraham y posteriormente con Jacob e Isaac por Dios para con Cristo, es decir, la simiente de Abraham, la ley que vino 430 años después a través de Moisés no lo abroga para invalidar la promesa dada a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo el pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, aquí Pablo lo que está haciendo esa apología, porque los judíos que habían creído en el Señor estaban, por supuesto, en la iglesia. No voy a decir que se introducían porque ya eran parte, pero se introducían entre los discípulos, entre los hermanos que Pablo estaba discipulando y enseñándole que la salvación es por fe, por la fe en Cristo. Entonces los judíos que habían creído decían, sí, está bien creer en Cristo, pero hay que seguir guardando la ley, hay que circuncidarse, hay que hacer esto y hay que hacer aquello, guardando rituales, etcétera. Pablo está diciendo no, porque la ley vino a través de Moisés, pero la promesa dada a Abraham continúa firme. La salvación, la justificación es por fe a través de un mediador, y ese mediador no es la ley, es Cristo. Es lo que Pablo está enseñando allí en Gálatas, que es el pasaje al que di lectura. Gálatas 3:17 al 22. Quiere decir que continúa vigente el pacto de Abraham. El pacto mosaico va íntimamente ligado a la ley y finaliza con la venida del mediador del nuevo pacto. Es decir, por eso el fin de la ley es Cristo. La ley ya no tiene potestad sobre nosotros que vivimos por la fe. Y eso es lo que dice Romanos 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así pues, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, es decir, Pablo está presentando un caso que podía ocurrir en la sociedad de entonces, pero lo usa para ilustrar. Dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como la mujer, si su marido muere, es libre para casarse con otro, así para nosotros ya no estamos sujetos a la ley, es lo que quería decir Pablo, sino que muerta la ley, o más bien muerto Cristo, pero ahora resucitado, pues nos unimos a Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que Pablo está diciendo es, la ley no puede salvarnos, porque la ley lo que vino fue decirnos cuán pecadores éramos.
Y entonces prácticamente quedábamos bajo condenación. Pero entonces vino Cristo, el mediador, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Entonces ya somos libres a través de Cristo. No tenemos por qué estar sujetos a la ley. Es decir, que la ley no es nuestra norma de vida, sino el evangelio de la gracia. Esto no quiere decir que los estándares de Dios hayan cambiado. Dios sigue siendo santo y más bien en Cristo Jesús se hace posible vivir esa santidad que en la ley, por más que quisiéramos, y cualquier régimen religioso legalista no nos va a permitir vivir en santidad como Cristo mismo viviendo en nosotros nos santifica. Y a través de nosotros santifica al Padre, porque nos enseña a orar, santificado sea tu nombre. ¿Cómo? Porque nos acercamos a Él y nos santificamos y exaltamos la santidad de Él por medio de Cristo. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto puede entenderse, el fin de la ley, dice, ya no estamos sujetos a la ley, o sencillamente el fin, el objetivo final de la ley es Cristo. La ley nos dice cuán pecadores somos y por la ley todos quedamos bajo condenación. Pero vino Cristo, que fue el único que cumplió la ley, no para darnos su ejemplo, sino para que cumplida la ley, ahora Él nos da su vida. Está enseñando la Escritura. Mira, eso como era que ya, la checa, tú no vas a hacer más que yo. El Tú la sentada micrófono. ahí viendo cómo la chama abre los juguetes, que el muñequito se movió, que no se movió. Y después está cantando la de las gemelas, ¿cómo se llama la canción de las gemelas? Ajá, y después, bueno, con las otras gemelas que no se las explique, son raras. Y Dama tiene el micrófono abierto. Y se me corrieron, tratando de poner mucho el micrófono, se me corrieron las lámparas. Ok. Hebreos, esto es un poco largo, un poco denso, mis hermanos, pero es preciso esto puntualizarlo, que quede, no digo que quede claro, sino que les asomo allí, les estoy tratando de abrir la cortina para que ustedes puedan ver por sí mismos. Ahí va a quedar la clase grabada, allí están las citas, allí, para que veamos realmente cómo el fin de la ley es Cristo. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Eso es Hebreos 7:12. Luego el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, y el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como tenemos un sacerdote que nada tiene que ver con el sacerdocio levítico, pues también tenemos una nueva ley. Y nuestra nueva ley es Cristo mismo. Y léanse Romanos 8, 9 y 10. Eso es una lectura que deben hacer ustedes en su casa, en su devocional. Luego tenemos el pacto davídico. El pacto de Dios con David aparece en segundo de Samuel 7. Segundo de Samuel 7:12. Y cuando tus días, este es el pacto de Dios con David,
Dios le dice por medio del profeta Natán: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tremenda promesa para David. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Luego en el 23:5 dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho, aquí habla David, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es decir, todavía no he visto esa gloria, pero sé que Dios va a cumplir su palabra. Es lo que está diciendo allí el rey David, ¿no? Se caracteriza este pacto por su mesianidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios le promete que no faltará de su descendencia quien se siente en el trono. Pero en realidad esto apunta hacia Cristo mismo. Isaías 43:1-6. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el 6: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es decir, aquí Isaías, a causa del pecado del pueblo de Dios, ya los profetas hablan de un destierro. Pero como Dios tiene un pacto con David, la nación, la descendencia de Abraham y de David no desaparecía, no van a desaparecer para siempre, sino que serán llevados cautivos a Babilonia, serán llevados cautivos una parte a Samaria, a Siria, perdón. Pero la promesa de Dios se va a cumplir. Habrá un rey de la estirpe real de David, de la descendencia de David, y de eso se encarga el Nuevo Testamento, de mostrarnos cómo de su descendencia, a través de María, Dios cumplió su pacto con David, cuando de su descendencia vino Jesús, el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos, pero que en realidad es rey de reyes y señor de señores para toda la eternidad y para toda la humanidad. Isaías 49:8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes soledades, asoladas heredades. Y el 55, que ya que estamos cerca aquí, y 55:3-4. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Este pues es un pacto perpetuo. Voy a saltar de una vez a Hechos 2, porque es interesante, mis hermanos, es interesante cómo los apóstoles, luego que Jesús se ascendió a los cielos y llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios y de la sabiduría de Dios, ellos le fueron iluminados los ojos de su entendimiento y podían ver en Cristo el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Y Pedro
la predicación, lo que conocemos como el sermón de Pentecostés, él les dice en el 2 del 30 al 36, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, que se refería a David, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en edades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, cumplió la promesa dada a David. Este pacto es incondicional y perpetuo. Yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Le dijo Dios el Dios a David. Y el evangelista Lucas dice, se acuerda perdón, él registra el nacimiento de Cristo, de cuando el ángel habló con María y tiene lugar la anunciación y le dice, el hijo tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El evangelista Lucas se encarga de registrar este relato de cómo el ángel enviado a María le hace saber que en el hijo que le iba a nacer iba a ser en quien se cumpliría la promesa de sentarse en el trono de David, su padre, según acá. Cerramos con esto. Gracias a Dios por su don inefable. Con la ayuda del Señor, la próxima semana entraremos entonces en el nuevo pacto. Vamos a ver cuáles son las bendiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto es la suma, por decirlo así, de todos los pactos, pero es nuevo, porque en ese nuevo pacto vamos a poder entender la razón de todos los pactos anteriores y que realmente nosotros hemos entrado en el nuevo pacto a través de Cristo. No nos salva el pacto adámico, no nos salva el pacto con Moisés, no nos salva el pacto con Abraham, no nos salva el pacto de David, nos salva que en Cristo Jesús Dios cumple la promesa dada a Abraham, la promesa dada a David, y lo que no pudo hacer en la ley tiene su cumplimiento en Cristo. Gracias a Dios, por eso dije, tomando este texto, y para cerrar, gracias a Dios por su don inefable. Yo espero, mis hermanos, que se hayan disfrutado. Fue un poco extenso, pero necesitábamos cubrir toda esta parte para entonces ya en la clase que viene ya terminar con la doctrina del hombre. Y gracias a Dios, gracias al Padre que nos creó. Y me acuerdo ahora de una historia que escuché hace tantos años, de un niño que hizo un barco de madera, bien se dedicó, y luce tan bonito, y así como un velero. Y entonces él esperaba el momento determinado para ir al río y lanzarlo al agua para que el barquito nadara.
La cuestión es que él estaba tan emocionado, pero en eso vino una corriente y se dio el barco. Oye, se quedó triste, triste porque había perdido su barco con tanto dinero, sacrificio había hecho. Un día, caminando por las calles del pueblo, vio en una vitrina un barquito y lo reconoció. Era ese su barco, ese era su barco. ¿Qué hacía en esa vitrina? Pues él entró y habló con el tendero y el vendedor. Si quieres ese barco, tienes que comprarlo. Él hizo trabajo, hizo cosas para, para hacer un dinerillo. Y fue cuando lo tuvo, compró el barco. Y cuando salió de la tienda, abrazó su barco y dijo, barquito, eres mío 2 veces, porque te hice y ahora te compré. Eso hizo Dios con nosotros. Él nos hizo y no nosotros y nosotros mismos. Nos desviamos a causa del pecado, pero Cristo pagó el precio por nosotros. Y de eso se trata el nuevo pacto. No somos solamente sus criaturas, somos hijos de Dios. Él nos hizo y nos compró. Por eso damos gracias a Dios. Permítame orar y cerrar esta enseñanza. Si hay alguna pregunta, si hay alguien se anima a decir algo o quiera compartir algo, este es el momento. ¿Sí? ¿Hay alguien que se anime? ¿Algún interrogante? ¿Comentario? ¿Testimonio? Hay lugar. Como decía un coro viejo, hay lugar al pie de la cruz. Bueno, hay lugar en este momento. Y si no, bueno, entonces cerramos con una oración. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque somos tuyos definitivamente. Gracias, Padre, porque tú nos hiciste, Señor, con tanto amor, con tanta sabiduría, con tanta determinación, que nadie pudo impedir ni podrá impedir jamás que el propósito tuyo se cumpla en nuestra vida. Tu voluntad sea hecha en nosotros, Señor, y sea hecha en nuestra tierra, para que tu nombre sea enaltecido. Gracias por permitirnos compartir esta palabra. Te pido que bendigas a cada estudiante, a los que están conectados en vivo y a aquellos que no pudieron por alguna razón y que verán la clase en diferido. Te pido que los bendigas a cada uno. Te pido una bendición especial para su vida, en su casa, en su trabajo, donde quiera se encuentre, donde quiera que ande. Te ruego que tú les bendigas. Y si alguno está quebrantado de salud, te pido que extiendas tu mano y sanes toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, seguimos con este mismo tema. Amén. Sean todos bendecidos.